Ese es el título de este mensaje, se llama Perdonar es desatar en el cielo. No te olvides. Amén. Vamos a ir al Salmo 103. Vamos a buscar hartos versículos para poder, poder justificar y poder respaldar lo que vamos a decir. Salmo 103, verso 7. Es un salmo muy famoso. Amén. Está allí, Salmo 103, verso 7. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Lo vamos a repetir. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vamos a ir al Salmo 95 rápidamente. Ya vamos a poder conectarlos. Salmo 95 está cerquita ahí. Versículo 8 dice, 95:8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esta nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Grábese esa palabra. Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En el Salmo 103 decía, aquí lo tengo, el 103, el verso 7 dice, sus caminos notificó a Moisés. Y acá el versículo 10 dice, y no han conocido mis caminos. Se repite la misma palabra. Israel no conoció los caminos de Dios. Pero aquí el Salmo 103 dice que Moisés, sus caminos notificó a Moisés. Moisés conocía los caminos de Dios. Israel no pudo conocer los caminos de Dios, pero a Moisés le fue revelado el camino. ¿Qué tenía Moisés que sabía cuál era el camino? El camino de Dios. Yo te quiero decir este día que los caminos de Dios es su propósito. Los caminos de Dios son las cosas que a Dios le importan. Los caminos de Dios es su carácter. Los caminos de Dios es la esencia de Dios. Su propósito reveló a Moisés. Moisés sabía el propósito, Moisés sabía el carácter de Dios. Porque el camino de Dios es lo que Dios es. Todos los caminos de Jehová, dice, son justicia y verdad, es misericordia. ¿Qué pasó con Israel que no pudo conocer los caminos de Dios? Pero dice, a Moisés notificó los caminos. El camino de Dios son las cosas que a Dios le importan. Los caminos de Dios es su carácter, es su esencia. Las cosas que están en el corazón de Dios, ese es el camino de Dios. Y Moisés conoció eso. Vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 34. Moisés conoció los caminos de Dios. Moisés conoció el propósito. Israel solamente el efecto del propósito, las obras. Éxodo capítulo 34. Amén, para poder justificar. Mira allí, Éxodo 34. Dice el verso 6, Éxodo 34, verso 6. Dice, cuando Moisés pide ver la gloria, le dice, Jehová, muéstrame ahora tu gloria para saber que estás conmigo. Y Jehová le dice a Moisés, al monte, y allí yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti, te voy a mostrar mi camino, te voy a mostrar mi gloria. Y ahí Dios le muestra cuál era la gloria de Dios a Moisés. Verso 6, dice, Éxodo 34, verso 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, ¿qué dijo Jehová? Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, diga que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés quería ver la luz.
Moisés quería ver el resplandor de Dios, pero la gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios es como Él actúa. La gloria de Dios es su esencia. Aquí Jehová se lo revela. Moisés quería ver una luz resplandeciente, pero la gloria de Jehová es lo que Él es. Los caminos de Dios es su corazón. Los caminos de Dios es su propósito. Los caminos de Dios son las cosas, es su voluntad. Es el carácter de Dios, es las cosas que a Dios le importa. Aquí Dios le reveló lo que más le importa a Él. Eso fue lo que le reveló a Moisés. Le reveló su carácter. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Eso es carácter, eso es proceder, porque todo el proceder de Dios es misericordia. Todo el proceder de Dios es piedad. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La verdad es un camino de Dios. El que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Ese es el actuar de Dios. Esos son los caminos que le notificó a Moisés. Esos son los caminos que le reveló a Moisés, que Israel nunca pudo entender. Israel en el desierto debió entender el proceder de Dios, debió entender el actuar de Dios, el carácter de Dios, y nunca lo pudieron entender. Por eso que se murieron en el desierto. Y si somos hijos de Dios, y si hijos de Él, debemos actuar como Él. ¿Sí o no? Si somos hijos de Dios, debemos actuar como Dios. Si somos discípulos de Cristo, tenemos que actuar como Cristo. No puedes actuar como tú quieres. Los caminos de Dios son los procederes de Dios. Es el actuar de Dios, es el carácter de Dios, es el propósito de Dios. Es como tú y yo debemos ser. Esos son los caminos de Dios. Vamos ahí, Mateo capítulo 5, para entrar en tema. Espero haya quedado claro. Sus caminos notificó a Moisés. Quiere decir las cosas que a Dios le importa. El propósito, el carácter, su esencia, su voluntad. Esos son los caminos de Dios. Y Moisés lo sabía muy bien. Moisés entendió cuál era el propósito. Moisés le fue revelado el carácter de Dios. Un gran ejemplo para nosotros, Moisés. Capítulo 5, versículo 21. Dice, Mateo 5:21 dice, para entrar en tema ya, oísteis que fue dicho, dice Jesús, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda y reconcíliate, eso es muy importante. Y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús sube la vara. Jesús nos dice que antes de ir a orar, que antes de ir a adorar a Dios, no tenemos que tener problema con nadie. Jesús aquí nos dice que tenemos que reconciliarnos. Jesús aquí dice que tenemos que perdonarnos, que tenemos que arreglarnos con nuestros hermanos cuando tenemos un problema. De otro modo no vayas a adorar. De otro modo deja tu adoración allí, deja tu ofrenda allí. Ve primero, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Jesús aquí está revelando algo. Dice, si tienes un problema con tu hermano, no vengas a adorar. No vayas a adorar a Dios si tienes un problema con tu hermana o con tu hermano. No vayas. Deja tu ofrenda allí mejor y arregla con tu hermano. Eso es una gran enseñanza para los adoradores. Para aquellos que se autoclasifican o se identifican como adoradores. Acá hay un requisito para ser un adorador. Hay que reconciliarnos con nuestros hermanos.
Hay que reconciliarnos con aquellos que tenemos problemas antes de ir a adorar. Deja tu ofrenda allí, dice. Entonces ven y reconcíliate con tu hermano. Y después ven y presenta tu ofrenda. Jesús nos enseña que las ofensas no ocurren en el cielo y que es grave hacerlo. Antes debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, antes de ir a adorar. Para empezar, aquí el Señor nos está diciendo, el Señor aquí nos está revelando cómo se opera en el cielo. Jesús nos está diciendo que antes de acercarnos al Padre de las luces, antes de acercarnos a ese Dios que es Espíritu, debemos arreglar cuentas. Jesús aquí está aplicando un modelo celestial. Jesús aquí nos está enseñando cómo se debe adorar a Dios. Jesús aquí nos está enseñando que debemos primero reconciliarnos, que debemos perdonarnos unos a otros, antes de adorar. Vamos a ver ahora la importancia de perdonar. El título del mensaje se llama Perdonar es desatar en el cielo. Perdonar es desatar en el cielo. Amén. Mateo capítulo 18. Para ir entrando en tema. No es muy larga la predicación, pero va a ser muy confrontacional y muy reveladora. Espero que sea así mediante la gracia del Señor. Abre tu corazón. Toma mala atención, toma toda la atención que puedas ahora, porque ya llegamos aquí a lo importante. Ya llegamos al mensaje. Esto fue solamente una introducción. Ahora el Señor va a empezar a aplicar la palabra. Te repito el nombre del título. Es perdonar es desatar en el cielo. Perdonar es desatar en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, otra vez Jesús. Todo lo que Jesús nos enseña es el modelo celestial. Jesús nos enseña a andar en el reino. Jesús nos enseña cómo andar en el cielo, cómo se opera el modelo perfecto, para que tú y yo empecemos a aplicar aquellas cosas. Jesús aquí nos está diciendo, si ustedes quieren aprender cómo Dios opera, si ustedes quieren saber cuál es el carácter de Dios, cuál es el propósito de Dios, tienen que operar así, tienen que actuar así. Porque estas cosas, lo que vamos a aprender hoy, es uno de los caminos de Dios. Los caminos de Dios, Dios le dijo a Moisés que es misericordia, que era verdad, que era piedad, que era tardo para la ira, grande en misericordia. Eso es carácter de Dios y es así como Dios opera. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha tenido misericordia? Él ha sido fiel. Fidelidad no es solamente ser, fidelidad es hacer fidelidad, es hacer misericordia. No es que tengas misericordia en tu corazón, es que la misericordia se tiene que aplicar. El carácter es para hacer y para vivirlo. Esos son los caminos de Dios. Mateo capítulo 18, vamos a entrar en tema. Jesús aquí nos enseña el gran modelo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, otra vez, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Mira, Jesús nos enseña, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18. De cierto os digo. Esa expresión de cierto os digo significa amén te digo, que esto es así. Cuando Jesús dice de cierto os digo, que significa que eso no se puede refutar. Significa que eso es así y que no tiene discusión. Cuando Jesús ocupa esa expresión, hay que poner atención porque eso es una ley que no se puede transgredir. Eso es algo que es así. Es como un axioma. Dice, verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis, atención acá, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí, en este versículo, estamos hablando del perdón. Desde el 15 al 18 Jesús está hablando del perdón. Y fíjate cómo Jesús termina esta enseñanza. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Te lo voy a decir así para que lo entiendas.
Cuando tú perdonas a tu hermano que falló contra ti, que pecó contra ti, tú estás desatando en la tierra. Y cuando tú desatas, cuando tú perdonas en la tierra, es desatado en el cielo. Cuando tu hermano pecó contra ti, se produjo una atadura en la tierra. Pero cuando se produce un desatar, y ese desatar que se desató en la tierra, se produce en el cielo. Porque cuando tú perdonas a tu hermano, algo se desata en el cielo. Por eso es que Jesús al final dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra, o sea, significa, cuando tú tienes rencor con tu hermano, estás enojado con tu hermano, dice, será atado en el cielo. Algo se produce en lo espiritual, pero también dice lo inverso, y todo lo que desatéis en la tierra, o sea, cuando te perdones con tu hermano, será desatado en el cielo. La falta de perdón es una atadura terrenal que se convierte en una atadura celestial. Pero perdonar es desatar en la tierra, que también se desata en el cielo. Te lo voy a repetir. La falta de perdón es una atadura terrenal que se convierte en una atadura celestial. Pero perdonar es desatar en la tierra, que también se desata en el cielo. Cuando tú y yo no nos hemos perdonado, hay una atadura. ¿Cuántos saben que perdonar es desatar? Si tú guardas rencor en tu corazón, si tú tienes enojo en tu corazón con tu hermano, quiero decirte que estás atado y el cielo está atado para ti. Eso es lo que Jesús nos dice. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Pero todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando tú perdonas con tu hermano y te perdonas y perdonas a tu hermano, se desata esa atadura. Y eso también trasciende en lo celestial. El rencor es una atadura celestial. Todo aquel que no perdona tiene el cielo atado. Te lo quiero decir así. Jesús nos está diciendo que tenemos que perdonar. Jesús nos está mandando que tenemos que perdonar. ¿Sabes por qué tenemos que perdonar? Por una sola razón, porque Dios nos perdona. Como decía Jehová a Moisés, que perdona la iniquidad. Si tú quieres andar en los caminos de Dios, si tú quieres tener el carácter de Dios, quiero decirte que tienes que perdonar. Si tú no perdonas, el cielo va a continuar atado. Tienes que perdonar para desatar. El título, te lo repito desde este mensaje, es perdonar es desatar en el cielo. El rencor es una atadura celestial y todo aquel que no perdona tiene el cielo atado. ¿Cuántos de nosotros no hemos andado con el corazón con rencor? ¿Cuántos de nosotros tenemos rencor en nuestro corazón cuando nos fallan, cuando nos decepcionan? Cuando tenías esperanza en aquella persona y guardaste rencor en tu corazón. Cuando guardas enojo más del tiempo debido. Cuando guardas maldad en tu corazón más del tiempo debido. Cuando quieres hacer pecar a tu hermano y pecas contra tu hermano. Quiero decirte que si tú pegas contra tu hermano, tienes el cielo atado. Se produce una atadura celestial. Dios cierra el cielo a aquellos que no perdonan. Pero si tú perdonas a tu hermano que hizo agravio contra ti, tienes el cielo desatado. Como decía Jesús nos enseñaba que antes de ir a adorar, a Dios, tenemos que perdonarnos unos a otros. Por eso es que Jesús nos dice, deja tu ofrenda allí, porque si vas a adorar con el corazón atado, esa ofrenda no va a llegar al cielo. Si tú vas a adorar con el corazón, con rencor y con falta de perdón, Dios no recibe esa ofrenda, porque está el cielo atado. Se cierran los cielos para aquellos que no perdonan. Todos nos han fallado. A mí me han fallado y yo te he fallado a ti. Tú me has fallado a mí y yo te he fallado a ti. Pero no por eso no te voy a perdonar. Pero no por eso te voy a guardar rencor. Aquí el Señor nos está diciendo que si no perdonamos, el cielo está atado. Tienes que perdonar. Tenemos que perdonar. Porque cuando perdonamos, se desata en el cielo. Todo lo que desates en la tierra, todo perdón, todo rencor que desates en la tierra, también será desatado en el cielo.
Cuidado con guardar rencor más del tiempo debido. Cuidado con guardar molestia más del tiempo debido, porque si no el cielo se cierra. Se produce una atadura celestial. El Señor nos enseña a arrepentir a nuestros hermanos, claro que sí. Nos enseña a reconciliarnos unos a otros. Por eso es que antes de adorar debemos ponernos a cuenta con nuestro hermano. La falta de perdón es una atadura terrenal. Saca las molestias que están en tu corazón. Quizás muchas veces has orado y Dios no contesta las oraciones porque tú tienes algo en tu corazón. Vamos a verlo ahora. Ahí, verso 19. Continuamos allí. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de... Mira aquí el Señor nos enseña otra cosa. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira, aquí hay otra gran revelación. Póneme atención. Mira, Jesús aquí dice, en el mismo contexto del perdón, no nos salgamos del contexto, porque sacar texto fuera de contexto es para justificar lo que... Fíjate que Jesús aquí lo que nos enseña, dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿A aquellos? ¿A cuáles? ¿A cuáles el Padre va a contestar cualquier cosa que pidan? A aquellos que se perdonaron. Es el mismo contexto. Jesús está diciendo, cuando tú te perdonas con tu hermano y tu hermano te perdona, cualquier cosa que oren, Dios la va a conceder. Cualquier cosa que pidan, Dios la va a dar, porque se perdonaron. Verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchos toman este pasaje para justificar. Cuando muchos se van de la iglesia y dicen, no, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No es tan así. Escucha, en el mismo contexto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, significa aquellos que se perdonaron, aquellos que se quitaron las asperezas, aquellos que sacaron los rencores. Jesús dice, yo estoy ahí. En el mismo contexto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Luego que se produce perdón, Jesús prometió que cualquier cosa que le pidiéramos en su nombre, el Padre lo concedería. Y que estaría en medio, porque Él está donde quiera que hay perdón. Si queremos a Jesús en medio de nosotros, debemos perdonar. Si tú quieres a Jesús en medio de tu casa, debes perdonar. Si tú quieres a Jesús en tu iglesia, debes perdonar. ¿Dónde está Jesús en medio? Sobre aquellos que perdonan, no sobre aquellos que guardan rencor. Aquí lo dice Jesús, en el mismo contexto. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quieres a Jesús en medio de tu casa? ¿Quieres a Jesús en tu vida? Debes perdonar. Debes perdonar. Debemos perdonar. Si yo quiero a Jesús en mi vida, tengo que saber primero que no tengo que tener rencor contra nadie. Debo perdonar. Si a ti te han fallado, a mí también, pero yo también le he fallado a otros. Debemos perdonarnos, debemos reconciliarnos, debemos empezar de nuevo. ¿Para qué? Para que Jesús esté. Porque si Jesús no está, esto no sirve para nada. Ay, que para qué me voy a rebajar, para qué voy a ir a no, no la voy a perdonar porque ella se tiene que acercar a mí. Tú puedes perdonar a distancia, ¿sabías? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Te perdono. No podemos conversar ahora, pero ya saco ya esto que está aquí en mi corazón, que me está estorbando, que me está molestando. Tienes que perdonar. Debemos perdonarnos. ¿Para qué? Para que Jesús esté. Porque donde quiera que hay perdón, Jesús está. Lo vuelvo a repetir. Porque donde está, para estar congregados en el nombre de Jesús debemos estar perdonados. Allí estoy yo en medio de ellos. Yo quiero a Jesús en medio de mi casa. Yo quiero a Jesús. Yo quiero al Señor en mi iglesia. Quiero que esté en medio. Para eso el único requisito es perdonar. Amén. Mateo capítulo 6. Luego vamos a volver acá. Mateo capítulo 6. Mira aquí el Señor vuelve a repetirnos otra cosa. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6.
Yo quiero a Jesús en medio de mi casa. Quiero a Jesús en medio. Pero para eso debo perdonar. Todos hemos fallado a otros. Pero eso no significa que no hay que perdonarnos. Mira, aquí Jesús nos enseña. Otra vez, el perdonar, te lo repito, el perdonar es un proceder celestial. Porque en el cielo nuestro Padre nos perdona. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mira aquí otra revelación en la oración. Toma atención. Vosotros pues, mira, el Señor nos enseña cómo debemos orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 12. ¿Cómo debemos orar? Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Sí o no? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo voy a volver a leer. Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú quieres que Jesús, que el Señor, que Dios oiga tu oración, debes perdonar. Es rico que Dios nos perdone cuando fallamos, ¿sí o no? ¿Cuántos desean que Dios les perdone sus pecados? Yo deseo que Él me perdone siempre. Pero fíjate aquí que Jesús nos enseña en la oración, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te lo digo así: si tú vas a orar a Dios y tú no tienes perdón hacia los demás, esa oración no va a ser oída en los cielos. Te lo vuelvo y repito: el cielo se cierra, el cielo se ata. Si tú quieres ser un intercesor, si el Señor te llamó a ser intercesor, te lo digo así en el nombre de Jesús: debes perdonar a los que te han fallado, debes perdonar a los que te han ofendido, debes perdonar a aquellos que te agravaron. Debes perdonar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios en el cielo también nos perdona a nosotros. Jesús en la oración modelo nos enseña que debemos perdonar. Debemos estar desatados. Perdonar es desatar. Tú no puedes acercarte a Dios con el corazón atado. Dios a ti no te guarda rencor de las cosas, de las veces que tú le has fallado. Si no, Dios tendría el corazón atado y tendría molestia contigo, tendría molestia conmigo. Pero gloria a Dios que Él nos perdona y Él mantiene siempre su corazón desatado. Somos nosotros los que atamos el cielo, somos nosotros que ponemos ataduras, porque cuando no nos perdonamos algo se ata. Debemos desatar toda ligadura. Debemos desatar toda ligadura. Debes orar desatado. Saca el rencor que está en tu corazón. Saca el enojo que está en tu corazón, que a Dios le molesta. Si queremos que Dios oiga nuestras oraciones, debemos perdonar. Mateo capítulo 9. Yo quiero que Él me oiga. El requisito es que tengo que perdonar. Es difícil perdonar, pero perdonar no es una opción. No es que Dios te diga: hazlo mañana, hazlo el próximo mes. Tienes que perdonar ya. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójate, pero no que sea por mucho tiempo. Debemos perdonarnos. Mateo capítulo 9, versículo 2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico a Jesús, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo. ¿Qué le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Pero si era paralítico, estaba paralítico, ¿para qué le dijo eso? Vamos a seguir leyendo. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema.
Viendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Te lo pregunto yo. ¿Qué es más fácil decir: levántate y anda, o decir: tus pecados te son perdonados? Es más fácil decir: levántate y anda. ¿Sabes por qué? Porque perdonar es más difícil. Es más fácil hacer el milagro que perdonar. Jesús nos está diciendo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Levántate y anda, o te perdono? Jesús aquí nos enseña algo glorioso. Dice, el verso 2 dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque antes Jesús, antes de hacer el milagro, ¿sabe lo que hizo? Lo desató. Jesús lo desató. Él desató al paralítico para que se produzcan milagros espirituales, para que se produzcan milagros de Dios. Tenemos que desatarnos. Eso fue lo que hizo Jesús antes de hacer el milagro. Primero le dijo: te desato, te desato. ¿Cómo dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y Jesús le vuelve y le dice a la gente: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús sanó al paralítico y le perdonó sus pecados, lo desató y después lo sanó. Antes de hacer sanidades para los demás, tenemos que desatar. Tenemos que desatar. ¿Cómo desatamos en lo celestial? Perdonando. Ese fue el proceder de Jesús. Primero lo perdonó, primero lo desató y después lo sanó. Este pasaje también nos revela que a veces nos vienen situaciones difíciles cuando no perdonamos. Ese paralítico tenía pecado, era un pecador. Quizás, entre paréntesis vamos a decir, entre paréntesis tal vez pueden venirnos situaciones malas cuando no hemos perdonado, cuando tenemos pecado en nuestro corazón. Primero lo desató Jesús y después hizo el milagro. Parece que él era un pecador, parece que algo tenía en su corazón que no estaba bien. La clave para tener sanidad y libertad es perdonar. Para tener sanidad, ¿cuántos quieren sanidad en su vida? ¿Quieres sanidad en tu vida? ¿Quieres sanidad para tu familia? ¿Quieres sanidad para tus hermanos? ¿Quieres sanidad para tu matrimonio? Debes perdonar. Debes perdonar. Jesús, antes de sanar al paralítico, primero le perdonó los pecados, primero lo desató. Si tú quieres desatar sanidad y libertad para tu familia, quieres restauración para tu casa, para tu vida, para tu familia, lo primero que tienes que hacer es perdonar, es desatar. Ese es un proceder celestial. Hoy el Señor te está revelando uno de sus caminos. ¿Cuál es? El perdón. La clave para tener sanidad y libertad es el perdón. Vamos a volver a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Dice, verso 21, te lo repito: si tú quieres restauración y sanidad para tu casa, para tu familia, ve y perdona. Ve y desata. Desata en la tierra, y ese desatar será un desatar en los cielos. Amén. Verso 21. Mira, Pedrito. Mira, Pedro, lo que le dice el Señor. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque? ¿Hasta 7? Pedro aludiendo al número de Dios. ¿Hasta 7? O sea, 7 veces solamente. Y Jesús le dice tan conocidamente, le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar yo? Siempre. Debemos perdonar siempre, porque Dios en el cielo nos perdona siempre.
O hay veces que el Señor te dice, no, hoy día no te perdono. No, hoy día estoy enojado contigo. Dios nos perdona siempre, sí o no. Debemos perdonar 70 veces 7, si no es siempre. ¿Cuántas veces debes perdonar al que peque contra ti? No digo que no hay que enojarse. Es lícito enojarse. Es lícito entristecernos. Pero esto no debe durar para siempre. Debemos perdonarnos. Debemos perdonar al que nos ofende. Verso 23. Vamos a leer esta historia. Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es, mire, por lo cual el reino de los cielos es, significa, por lo tanto Jesús está diciendo, así es en el cielo. Atención, por lo cual el reino de los cielos es semejante, está diciendo, así es en el cielo. A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Yo sé que conoces esta historia. A este que no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, ¿cómo estaba ese siervo? Postrado. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia. Ese es un proceder celestial, la misericordia. Así opera Dios con misericordia contigo y conmigo, con misericordia. Dice, el Señor de aquel cielo, movido a misericordia, le soltó. ¿Cómo fue? ¿Cómo dice? Le soltó, lo desató. Lo desató. ¿Cómo dice? Le soltó, esto no lo tenía, y le perdonó la deuda. Lo desató. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que debes. ¿Qué hizo ese siervo que le perdonaron? Vino su consiervo y lo pescó y le dijo, sí, págame lo que me debes. Lo estranguló, lo ahogaba. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, igual que él, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 30, más él no quiso. No quiso, su Señor lo perdonó, pero él no quiso perdonar. Mire aquí la actitud, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo le dijo? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías, aquí está la enseñanza, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, atención, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a su hermano sus ofensas. Si tú no perdonas a tu hermano que falló contra ti, si tú no perdonas a tu hermana que falló contra ti, si tú no perdonas a tus padres que fallaron contra ti, si tú no perdonas a tus hijos que fallaron contra ti, Dios tampoco te va a perdonar. Esto no lo estoy inventando, está escrito, el Señor nos está diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. No hay que perdonar de la boca para afuera, ya, perdóname, ya sí te perdono, de la boca hacia afuera. El verdadero perdón es aquel que se produce adentro. Como Jesús dice, si no perdonáis de todo corazón, hay que perdonar de todo corazón. Puedes ir a pedir perdón con la boca, pero puedes que por dentro todavía tengas la molestia y el enojo en tu corazón. Dios ve y escudriña los corazones, porque la palabra dice que Él pesa los corazones. Dios pesa los corazones, los examina. Él examina los corazones. Si tú no perdonaste, Dios lo sabe. Si perdonaste de la boca hacia afuera, Dios lo sabe. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar.
Dios nos perdona siempre. Dios nos perdona siempre. Nosotros también debemos perdonar siempre, porque así es en el cielo. Los caminos de Dios es misericordia y debemos hacer misericordia como Dios tiene de nosotros. Debemos perdonar de todo corazón y no solo de los labios hacia afuera. Te quiero invitar este día a que puedas conocer los caminos de Dios. Sus caminos notificó a Moisés. Uno de sus caminos es la misericordia, es el perdón. Somos hijos de Dios, actuemos como Dios. Si Dios nos perdona, debemos perdonar. Juan capítulo 8. Para terminar. Ya lo sabes. Si tú no perdonas, estás atando en la tierra y será atado en el cielo. Pero más si tú perdonas, tú desatas en la tierra y eso será desatado en el cielo. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado y nuestras oraciones no han sido contestadas? Porque no hemos perdonado a los demás. Porque no hemos perdonado a los que nos han dañado. Debes perdonar a tu mamá lo que te dijo. Debes perdonar a tu papá lo que te dijo. Debes perdonar a tu hermana, a tu hermano lo que te hizo. A tu amigo, a tu amiga que te falló, debes perdonar. Debes perdonar para que tus oraciones sean contestadas en el cielo. Para que tus oraciones en el cielo se oigan. Los adoradores, antes de ir a adorar, hay que perdonarnos. Hay que sacar del corazón aquellas cosas que están mal. Juan capítulo 8. Como Jesús nos dice, Juan capítulo 8, verso 1. También conoces esta historia muy famosa. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él, les enseñaba. Hubiera estado yo ahí escuchando al Señor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio para avergonzarla. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a estas mujeres, a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús se quedó solo con la mujer. Jesús sacó todas las distracciones que habían allí. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer fue encontrada pecando en adulterio. Se estaba acostando con otro hombre, esta mujer. Y todos querían juzgarla. Todos querían apedrearla porque eso decía Moisés en la ley. Pero Jesús trajo una nueva ley. Estaba escribiendo en el dedo, estaba escribiendo seguramente una nueva ley. Porque en el antiguo pacto dice que Dios empezó a escribir con el dedo en las tablas de piedra. Y Jesús de nuevo estaba escribiendo con el dedo. Estaba escribiendo una nueva ley. La nueva ley era perdonar. La nueva ley de Cristo era perdonar. Decía Moisés, a los que adulteran, apedréenlo. Pero Jesús dijo: a los que pequen, a los que adulteren, hay que perdonar. Estaba escribiendo seguramente una nueva ley el Señor, la ley del perdón, un estilo de vida de perdón.
debes perdonar. Como Jesús le dijo, ni yo te condeno. Yo te perdono, le dijo. Ni yo te condeno. Jesús podría haberla matado, apedreado. Pero a Jesús no le importa eso. Porque Jesús perdona. Nuestro Maestro nunca, diga nunca, nunca dudó en perdonar a una mujer que todos querían apedrear. No dudó en perdonarla. Nunca, no, ya no, falló, no la voy a perdonar hoy. Nunca dudó en perdonar, porque Dios nunca duda en perdonarnos. Nunca dudes en no perdonar a tu hermano. Nunca dudes de perdonar a tu hermano. Cuidado, porque Dios en el cielo nos perdona. Nunca dudó en perdonar a una mujer que todos querían apedrear. Jesús siempre tenía el cielo desatado para él. Jesús siempre tenía el cielo abierto para él. Porque no tenía ataduras con nadie. Antes liberaba a todos los que estaban en pecado. Gloria sea su nombre. Jesús siempre tenía el cielo abierto para él, porque no tenía ataduras con nadie. Antes liberaba a todos los que estaban en pecado. Aquella mujer comprendió mejor que nadie lo que significaba el perdón. ¿Tú crees que esa mujer fue a condenar a alguien? ¿Tú crees que esta mujer que está aquí fue a condenar a alguien porque pecó? ¿Acaso esta mujer no experimentó el perdón de Dios? Claro que experimentó el perdón de Dios. Esa mujer no se fue a juzgar a nadie. Esa mujer no se fue a apedrear a nadie. Porque ella conoció que Jesús la perdonó. Si tú has experimentado el perdón de Dios, de todo el daño que le has causado a Él, tú ahora debes perdonar a los demás. Como la parábola a ese consiervo que le debía un poco y lo estrangulaba para que le pagara. No quiso perdonar. Esta mujer comprendió mejor que nadie qué es el perdón de Dios. Nosotros ahora, si hemos experimentado el perdón de Dios, vayamos y perdonemos a los que nos han dañado. Sus caminos notificó a Moisés. Uno de sus caminos es la misericordia. ¿Cuánto tiempo llevas con rencor en tu corazón? ¿Cuánto tiempo llevas con molestia en tu corazón? Con esos amigos, con esa amiga, con tu papá o con tu mamá, con esa persona que hizo sufrir tus sentimientos, con esa persona que te dejó y guardaste tu molestia, tu rabia ahí, tu enojo. ¿Cuántos hijos no han perdonado a sus padres? Porque quizás no dieron todo lo que él quería, o no le dijeron lo que él quería escuchar. Yo te quiero invitar este día a que vayas y perdones. Porque Dios en el cielo nos perdona. Nunca Dios duda en perdonarnos. Nunca duda de Dios en perdonar nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Antes de hacer cualquier cosa espiritual, para tener los cielos abiertos, debemos perdonarnos unos a otros. ¿Cuántas veces?